nosotros somos de la preparatoria Ángel Anguiano. Vamos a platicarles un poco sobre el libro que nosotros hemos leído durante el parcial número 2 con la materia de lectura y redacción con la maestra Fátima del Rosario Padillas Ornelas. El libro que nosotros leímos se llama El misterio del Valle de Boscombe y está muy interesante y pues se los vamos a platicar para que les atraiga leerlo y les guste un poco la historia. El autor es Conan Doyle. Bueno, ¿a ustedes qué les pareció el libro? ¿Cómo lo sintieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿O de qué trata? Pues vamos a platicar un poco sobre eso. Estuvo muy interesante porque pues trataba así de como mucho misterio al principio, pues al final pues te cuentan la verdad, pero pues al principio sí cuando les mandan la carta para que les ayude con la investigación sobre el caso del asesinato de Charles, que es un granjero que lo encontraron muerto en un lago. Y el principal sospechoso que era su hijo, porque un día antes los habían visto peleándose, entonces pues era el principal sospechoso de la desaparición, de la muerte de su papá, del granjero. Pues días antes del asesinato, pues como dice mi compañera, pues los habían visto discutir un poco sobre... Pues habían tenido un malentendido y los habían visto discutir a un lado de un valle. Entonces, Holmes, que es el investigador, no sé si lo recuerden, empezó a indagar un poco sobre el caso porque le parecía muy... No creía tanto que su propio hijo fuera el que lo hubiera asesinado. Porque pues creo que es un poco... Creo que no es muy lógico que su hijo lo haya asesinado, pues ya que es su papá. Dudaba mucho de que el hijo hubiera asesinado al papá. Después Holmes descubre que también pues el motivo de esa pelea que fue porque quería que Turner, su hija Alice, se casara con su hijo James, y pues James no quería, y pues por eso fue el motivo de la pelea. Entonces después de esa pelea pues fue el asesinato, y porque en el asesinato, en el lugar de los hechos había 3 sospechosos, 2, que era el hijo y el papá de la muchacha que se quería casar con el hijo del granjero. El nombre del otro sospechoso era Turner, y pues sí era porque la discusión pues sí fue como dicen, que el papá quería que se casara con la hija, que se llama Alice Turner, y pues empezaron a indagar, como les digo, pues empezaron a indagar y ya pues al último se descubrió una verdad que nos sorprendió mucho a todos, creo que nos sorprendió mucho a todos. Pues no la esperábamos. No parecía que fuera a ser él, pues. O sea, porque todo apuntaba que sería su propio hijo. Porque pues es el que estaba como que más involucrado donde fueron los hechos de la pelea. Sí, porque pues estaban discutiendo. Bueno, al final... Esto para donde pasó todo era un pueblito muy chico. Era como, pues sí, un pueblo muy chico de Australia, donde pues pasó todo esto. Pues se suponía que pues ya el hijo lo había matado, pero después con la investigación se dio a conocer que Charles estaba amenazando a Turners, que porque tenía un secreto de su pasado, pues ya que ellos habían tenido un pasado muy que eran delincuentes, creo, eran como tipo delincuentes, entonces pues habían tenido un pasado muy oscuro, y pues ahora Turner se había convertido en un hombre millonario, en un hombre muy rico de la ciudad. Entonces pues no quería que se supiera su secreto, porque ya tenían a toda él ya tenía su familia, su vida como pues planeada. Ya su vida ya la tenía planeada ya no le preocupaba su pasado. Pero entonces llega Charles y lo amenaza porque quería que
porque quería que pues lo chantajeaba para decir su secreto, y pues Turner no quería. Y pues Watson y Holmes fueron los que Holmes le mandó la carta a Watson para que lo ayudara con la investigación, porque pues primero no pensaron que era pues un caso así de que muy fuerte, o sea, pensaron que la verdad estaba detrás de la puerta, pero pues en realidad no. Fue algo muy batalloso, porque hubo pues dos involucrados, entonces pues sospechaban de los dos. Uno tenía más posibilidades que el hijo tenía más posibilidades de ser el sospechoso que el papá de la novia, pues ya que los vieron discutiendo a los tres, pero pues los que más discutieron fueron el papá y el granjero y el hijo. Por eso pues era como más probable que el hijo lo hubiera matado. Pero pues también Watson dudaba mucho, porque pues él no creía que su hijo de verdad lo hubiera matado. Entonces, lo encarceló como para interrogarlo y todo eso. Y ya Al fue hijo. cuando descubrió, Ajá. y ya fue cuando descubrió toda la verdad sobre la pelea y las causas. Y le hizo dos ¿cómo se dice? interrogatorios. Le hizo dos interrogatorios. En el primero no descubrió nada, ninguna pista, y en el segundo ya fue cuando descubrió lo de la pelea, y también que Turner tenía una enfermedad terminal y fue que se murió también, y antes de que muriera él confesó la verdad de que él había sido quien había matado. Hizo una carta confesando la verdad de que él había matado al granjero. Entonces, después de entregar la carta, en la carta decía que eso pues solo iba a entregar hasta que él falleciera. Entonces, cuando él fallece, se dan cuenta de toda la verdad, pues ya no pudieron ni encarcelarlo, pues ni hacer justicia, porque pues ya había muerto Turner con la enfermedad terminal que habíamos comentado. También otra cosa fue que en el libro nos dio a entender que James y Alice se casan, y que también pues como que no querían que supiera la verdad los dos hijos, y pues para que vivieran felices. Porque de hecho también pues el papá de la novia lo quiso como confesar antes, porque pues no se quería ir con ese peso de que él lo había matado, y pues le echaban la culpa al hijo, y el hijo se iba a casar con su hija. Entonces pues no quería como que el hijo del granjero estuviera en la cárcel, y que se iba a casar con su hija. Por eso también mismo sentimos que fue por lo que confesó. ¿Qué piensan de la historia? ¿Cómo se les hizo? Pues estuvo muy interesante. Como les dije al principio, fue como un poquito de trama, de suspenso, de interrogación, emoción, porque era como una tensión de ya querer llegar al final para saber la verdad de quién, si era el hijo o era el suegro que lo habían matado. La intriga, pues. Porque aunque estaba muy corto el libro, tenía 45 páginas más o menos. Pues era muy corto, pero en ese tiempo que estuvimos leyéndolo se nos hizo muy interesante, y pues ya era como de que ya queremos que sea la clase, pues ya para empezar a leerlo y cosas así, porque estaba muy interesante, nos gustó mucho, y también porque no estaba aburrido, porque cada vez cambiaba, o sea, como que daba un giro así, ¿cómo? Por completo. Un giro por completo la historia en cada vez que lo leíamos. Siempre descubríamos pues algo nuevo. Sí, algo novedoso que nos gustaba mucho y nos atraía, y nos gustó, o sea, y queríamos estar pegadas al libro, porque nos gustaba mucho estar leyendo ese tipo de libros. Creo que nos gustó mucho leer libros de misterio, historias que pues al último relatan la verdad, y pues no solo nos dejan con la intriga. Porque entre más leíamos, pues más interesante se iba poniendo el libro. Entonces, por lo mismo de que más interesante se iba poniendo el libro, era como más, ¿cómo se dice? Como más intrigas. Como más intriga de qué iba a pasar. Por lo tanto, también la verdad nosotros sí leímos en nuestra casa, porque pues no podíamos con toda la intriga de
de lo que iba a pasar, porque pues sí es un libro, a nosotros platicándolo la verdad nos gusta mucho el tipo de libros de como tramas, misterio, suspenso, entonces como que decidimos también leer ese libro porque en la parte de atrás, ¿cómo se llama? En la contraportada. En la contraportada en la contraportada pues decía un poquito del contexto del libro, entonces pues por eso también lo quisimos leer, porque decía que era como de misterio y de todo eso, y es muy padre porque entre más vas leyendo más quieres saber qué pasa, por lo tanto también decidimos leer ese libro. Y estaba muy cómodo porque como estaba cortito También y la tenía un trama lenguaje muy muy claro. buena, muy rápido, pues Sí. ibas descubriendo más de la historia. Sí, nos gustó, pues en general a todos nos gustó mucho. También nos gustó mucho la actividad que nos puso la maestra, porque es algo que creo que nunca habíamos experimentado, de hacer un video contándoles a ustedes de que qué nos gusta, o sea, qué nos gustó del libro, dando una reseña. Pues todo nos gustó en general. Y platicándolo también nosotros sobre qué fue lo que pasó, o sea, en el libro, lo que cada uno entendió, y como íbamos diciendo lo de que cada uno entendió, se iba como formando más coherencia al libro. Y pues ya, como dijimos, el final nos sorprendió muchísimo a todos, nos gustó mucho. Y pues creo que alguien quiere decir algo más. Pues no, yo creo ya fue suficiente. Ok, bueno, pues como dije, en general a nosotros nos gustó mucho. Muchas gracias a la maestra porque nos puso este tipo de actividades que nos gustan mucho. Y pues ya esperemos la próxima actividad que nos ponga. Sí.